Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté, y soy feliz porque podré siempre decir, voy a vivir, y desde aquí siempre lo haré a mi manera. Imagina que tu cerebro es un sistema operativo diseñado en el Pleistoceno que intenta ejecutar software de 2026. A veces el sistema se cuelga. Otras veces lanza alertas de seguridad por un cable pelado o un olor extraño en la cocina. Hoy vamos a destripar el tema 5 de Psicología de la Emoción del grado de Psicología de la UNED. Ese que nos habla de la sorpresa, el asco y el miedo. 3 jinetes que no vienen a hacernos la vida más bonita, sino a evitar que nos extingamos por pura estupidez evolutiva. Para los que navegamos en el barco de las altas capacidades, este tema no es teoría, es el pan de cada día. Nuestra amígdala no susurra, grita. Si para un normopensante una sorpresa es un parpadeo, para nosotros es un cortocircuito que nos deja la mente en blanco mientras intentamos recalcular si el vecino nos ha saludado con un tono ligeramente hostil o si simplemente tiene alergia. En este episodio vamos a diseccionar por qué la sorpresa es la limpiadora de tu sistema nervioso, por qué el asco empezó siendo una arcada ante carne podrida y terminó dictando tus juicios morales, y por qué el miedo es ese verdugo necesario que te mantiene vivo, aunque a veces confunde una presentación en el trabajo con un tigre de dientes de sable. Vamos a hablar de vías rápidas, de memorias frías y de por qué a veces tu cuerpo decide que es mejor hacerse el muerto que salir corriendo. Bienvenidos a Diario de una Cebra. Al habla el CEO de este rincón para mentes que funcionan a demasiadas revoluciones. Soy adulto, al menos lo parezco, padre de fieras con altas capacidades y para colmo de males o gloria del destino, también neurodivergente. Si estás aquí por primera vez, quiero que sepas que no regalo purpurina ni frases de tazas de café. Aquí leemos el manual de instrucciones que nadie nos dio al nacer. Este espacio tiene una doble misión, tan cínica como necesaria. Primero que tú, estudiante de la UNED, que estás al borde del colapso con el manual de Psicología de la Emoción, repases este temario sin que te den ganas de arrojar el libro por la ventana. Y segundo, que los adultos que os sentís demasiado intensos, entendáis que vuestro cerebro no está roto, simplemente tiene un cableado de alta fidelidad que capta frecuencias que otros ni huelen. Entender ese dato neurobiológico es el primer paso para no dejar que la emoción te devore las entrañas. La psicología científica ya sabemos que suele tratar las emociones como compartimentos estancos, como si pudieras separar el susto que te pegas cuando se cae una bandeja del asco que te da ver una mosca en la sopa. Pero la realidad es algo más sucia y bastante más rápida. Todo empieza con una discrepancia esquemática, algo no cuadra, el mundo se sale del guión que habías escrito en tu cabeza. Esa primera milésima de segundo es la sorpresa, es el reset. El sistema se detiene, limpia la basura que estabas pensando y se prepara para lo siguiente. Lo siguiente es peligroso, aparece el miedo. Lo siguiente es una amenaza para tu integridad biológica o moral. Entonces aparece el asco. Estamos ante una cadena de montaje de supervivencia pura. Como anécdota personal de lo que supone tener el cerebro cableado de manera diferente, el otro día, mi hijo pequeño soltó un grito en el pasillo. Mi sorpresa fue tan de manual que me quedé congelado con la cafetera en la mano. Según el libro, la mente en blanco y el chequeo de discrepancia. Resulta que el peligro era una araña del tamaño de un grano de arroz. Mi hijo pasó de la sorpresa al miedo cerval en medio segundo. Y yo, después de ver que no había sangre, sentí un asco profundo al imaginar que esa cosa pudiera acabar en mi zapato. Como siempre, vamos a dejarnos de poesías y de misticismos orientales sobre encontrarse uno mismo. Tu cerebro no es un templo, es una fábrica de procesamiento de datos diseñada para que no te coma un depredador mientras cagas en un arbusto. Lo que la psicología llama emociones primarias no son más que programas de firmware preinstalados en tu sistema operativo biológico. No las elegiste, no dependen de si te criaste en Cuenca o en el Amazonas, y no hay botón de desinstalación. La capa de personalización del fabricante te la comes, quieras o no. Estas emociones son el resultado de la selección natural. Son procesos innatos que se activan como alarmas de seguridad cuando el entorno se pone creativo. Olvídate de la cultura, esto es biología pura, con un sustrato neural específico que la sostiene.
Cuando una de estas alarmas salta, tu cuerpo no te pide permiso, ejecuta un estallido automático en 3 planos que te dejan poco margen de maniobra. En el plano fisiológico, en la sala de máquinas, tu sistema nervioso autónomo y tu sistema endocrino empiezan a bombear hormonas y a cambiar ritmos de forma involuntaria. No puedes decidir que tu corazón no se acelere ante un peligro, igual que no puedes decidir que tu router no parpadee cuando hay tráfico de red. En el plano expresivo entran en juego los músculos esqueléticos. Tu cara dibuja una configuración universal que cualquier humano o incluso algunos primates entendería. Es el lenguaje de código fuente del rostro. Y en el plano conductual aparece la tendencia de acción motora. Tu cuerpo se inclina hacia el escape, el ataque o el rechazo. Es la supervivencia en bruto, sin filtros de decoro social. Como ya sabéis, los habituales de diario de una cebra en los cerebros cableados de manera diferente, este estallido automático a veces tiene el volumen al 200%. Lo que para otros es una configuración facial específica, para nosotros puede ser una mueca de dolor existencial porque alguien ha movido un mueble de sitio sin avisar. No todo lo que sientes se gana el título de primario. En la psicología, como en los clubes exclusivos, hay porteros que deciden quién entra en la lista VIP. Paul Ekman, el tipo que nos convenció de que todos somos un libro abierto, identificó inicialmente 6 de estas alarmas: la ira, la alegría, el asco, la tristeza, la sorpresa y el miedo. Más tarde, como quien añade un contenido descargable a un videojuego, incluyó el desprecio. Pero si quieres rigor de verdad, tienes que mirar a Carroll Izard. Él puso las reglas del club. Para que una emoción sea considerada básica, tiene que pasar estos 5 filtros de seguridad. Primero, debe tener un sustrato neural propio, un circuito específico en ese amasijo de carne que tienes entre las orejas. Tiene que poseer una expresión facial única, nada de ambigüedades. Su cara debe ser inconfundible. Debe provocar unos sentimientos específicos. La experiencia subjetiva debe ser única y no un refrito de otras. Su origen ha de ser evolutivo. Tiene que venir de fábrica, heredado de nuestros ancestros. Y debe cumplir una función adaptativa. Debe servir para algo útil. Darnos la motivación necesaria para no morirnos antes de reproducirnos. Un dato curioso que hemos mencionado: el desprecio entró tarde en la lista de Ekman. Yo creo que lo descubrió observando a cualquier estudiante de la UNED leyendo el examen de psicología de la emoción un lunes a las 9 de la mañana. Esa elevación unilateral de la comisura de los labios no es un tic, es tu cerebro procesando que la pregunta del examen está redactada por alguien que parece odiar la claridad semántica. Es una respuesta adaptativa para sobrevivir a la burocracia académica. Hasta aquí el marco del juego, pero para entender la verdadera farsa de la estabilidad emocional, tenemos que entrar en el primer gran reset del sistema, la sorpresa. Ese momento donde el mundo se rompe y tu cerebro grita: ¿qué demonios es esto? Tu cerebro es un ordenador de los años 90 intentando renderizar un vídeo en 4K. De repente alguien desenchufa el monitor. Ese silencio eléctrico, ese vacío antes de que el sistema intente reiniciarse es la sorpresa. No es una emoción buena ni mala, es el pantallazo azul de la evolución. La sorpresa es la única emoción hedónicamente neutra, es un chispazo, una reacción automática ante lo imprevisto o lo extraño. Es tan breve que si parpadeas te la has perdido. Su función no es hacerte sentir algo, sino despejar el camino para lo que viene después. Aparece ante estímulos nuevos, interrupciones o aumentos bruscos de intensidad. Cuando algo rompe tus esquemas, tu cerebro activa un protocolo de emergencia. Esta secuencia, propuesta por Wolf, Hugo B. Meyer, Rainer Reisigheim y Achin Sutwol, es la base de la teoría cognitiva de la sorpresa. Lo que ellos plantean no es solo una emoción, sino un mecanismo de interrupción diseñado para que el cerebro no siga operando con información obsoleta cuando la realidad cambia de golpe. La secuencia de este crash consta de 4 fases. La primera es el chequeo de discrepancia. El sistema detecta que lo que ocurre supera el umbral de lo esperado. Si la diferencia entre lo esperado y lo real es pequeña, el cerebro la ignora o la asimila sin esfuerzo y tú ni te enteras. Pero si la entrada de información viola una expectativa, continúa el proceso. La segunda es la paralización. Se pisa el freno a fondo, se interrumpe cualquier proceso cognitivo en curso y se reasignan todos los recursos al evento intruso. Si estás hablando, te callas.
Si estabas caminando, te detienes. El cuerpo se prepara para recibir más información. Las pupilas se dilatan, el ritmo cardíaco se desacelera momentáneamente y los sentidos se agudizan. El intruso se convierte así en el dueño absoluto de tu atención. La tercera es el análisis y evaluación. El cerebro pregunta: ¿qué es esto? ¿Es un error? ¿Está ocurriendo realmente? ¿Por qué ha pasado? Si no encontramos una causa clara, el proceso continúa. ¿Es peligroso? ¿Me importa? Si es irrelevante, todo termina. Si la relevancia es alta, el análisis es una disección profunda. Y la cuarta y última fase es la actualización del esquema. Lógico, sin esta parte del proceso, nos sorprenderíamos siempre por lo mismo. Si el evento es nuevo, se guardan los datos para que la próxima vez no nos pille con los pantalones bajados. Después de entender cómo y por qué nos sorprendemos, un par de datos curiosos. No confundas sorpresa con incertidumbre. Según Kagan, la sorpresa es un choque con esquemas perceptivos, mientras que la incertidumbre es un lío de redes semánticas e ideas. Meyer además descubrió que cuanto más complejo es el esquema que nos rompe la sorpresa, más tiempo dura este proceso de emergencia. ¿Para qué sirve este procedimiento de emergencias? Su misión es limpiar el sistema nervioso, bloquea las tareas residuales para que puedas concentrarte al 100% en el imprevisto. Es el mecanismo que te permite pasar de estar pensando en la lista de la compra a decidir si tienes que saltar por la ventana porque el suelo está temblando. Cuando tu cerebro detecta la puñetera discrepancia, subjetivamente sientes la mente en blanco. Fisiológicamente, sin embargo, el despliegue es un espectáculo de ingeniería. En el sistema nervioso central entran en juego las dos vías de Ledoux. El tálamo envía la señal a la amígdala y al córtex prefrontal a velocidad de fibra óptica. A la amígdala para que saltes por si acaso, y al córtex para que le diga a la amígdala si el salto era conveniente porque la sorpresa era real o si te ha dejado en ridículo. En el sistema nervioso autónomo, mientras tanto, tu corazón sufre una desaceleración fásica. Hay vasoconstricción periférica y vasodilatación cefálica. El objetivo, como puedes comprender, es oxigenar al máximo el centro de mando para tomar una decisión rápida. Y a nivel somático te detienes y te pones la armadura por si acaso. Sientes una tensión muscular súbita, una interrupción de la respiración y se dilatan tus pupilas. Tu cuerpo se paraliza para impedir que la cagues si sigues haciendo lo que estabas haciendo. Vas por la calle a tu bola mirando el móvil. Andas sin preocupación. De repente, por el rabillo del ojo ves algo. Tu cuerpo se congela y te pones la armadura por si las moscas. De haber seguido caminando, el autobús que se ha saltado el semáforo te habría hecho puré. O cuando adviertes en esa cena de trabajo que la persona con la que estás hablando abre unos ojos como platos. Tu cuerpo te paraliza para evitar que digas la frase «el jefe es un payaso». Te congela para que no la cagues, terminando una acción que en el nuevo contexto el jefe está detrás de ti, sería un suicidio laboral. El Facial Action Coding System, el FACS, desarrollado por Paul Ekman, identifica las unidades de acción. La cara de sorpresa es un clásico universal. Entran en juego las unidades de acción 1 y 2, cejas arriba, tanto por dentro como por fuera. Expande el campo visual superior, te permite ver más allá de lo que tienes enfrente. La unidad de acción 5, los párpados superiores elevados, pero débilmente, no como en el miedo. Permite que entre más luz a la retina para procesar todos los detalles. Y las unidades de acción 26 y 27, mandíbula caída, boca abierta. Te hacen más aerodinámico, reduce la resistencia del aire, facilita una inhalación profunda y rápida, por si se necesita gritar o correr. Ojo con el miedo. Si ves que las cejas se juntan y bajan, o las comisuras de los labios se estiran, eso ya no es sorpresa, es que el sujeto está viendo venir el desastre. En la sorpresa pura, las rodillas se comban y el cuerpo se inclina hacia adelante antes de cualquier movimiento de retirada. Las fiestas sorpresas son, para los que tenemos el cerebro cableado de manera diferente, técnicamente una agresión neurobiológica.
obligas a una persona con altas capacidades a ejecutar un reset masivo de su sistema, a quedarse con la mente en blanco frente a 20 personas gritando, y encima esperas que la transferencia de excitación convierta ese residuo de activación en una alegría explosiva. A veces funciona, otras veces el sistema se cuelga y acabas con una sonrisa falsa que parece un error del Windows 95. La sorpresa es el prólogo, pero cuando el cerebro analiza el estímulo y decide que es algo ofensivo o que no debería estar ahí, entramos en un terreno mucho más viscoso y primitivo. Prepárate, porque vamos a descender a las alcantarillas de la emoción, el asco. Piensa en tu cuerpo como en una nación soberana. Para que el sistema no colapse necesitas una aduana implacable que decida qué entra y qué se queda fuera. El asco es ese agente de fronteras corrupto y malhumorado que heredamos de nuestros ancestros para no morir envenenados por lamer una piedra con moho. Darwin ya nos avisó, esto empezó en la lengua y en la nariz. Es una respuesta visceral de rechazo que el investigador Anguial definió como la urgencia de evitar la incorporación oral de sustancias ofensivas. Pero la evolución, que tiene un sentido del humor bastante peculiar, decidió que ese mismo mecanismo que te hace escupir leche agria sirviera también para juzgar si el comportamiento de tu vecino es decente o repugnante. El asco colonizó la moral y ahora usamos la misma cara para un filete podrido que para una injusticia social. Paul Rothin, que debe de ser un tipo divertido en las cenas, identificó los dominios que activan esta alarma: alimentos en descomposición, secreciones corporales, bichos, cadáveres, vísceras y falta de higiene. Pero lo más inquietante es que dictaminó cómo nuestro cerebro se deja engañar por las dos leyes de la magia simpática. La ley del contagio: una vez en contacto, siempre en contacto. Si te doy un vaso de cristal esterilizado a 1000 grados, pero te digo que ayer tuvo heces de rata, no vas a beber. Tu cerebro cree que la esencia del veneno es eterna. Detecta una mancha moral o biológica que ni siquiera la ciencia puede borrar. Y la ley de la similitud: la imagen es igual al objeto. Un chocolate suizo de primera calidad con forma de excremento te revolverá las tripas. Tu sistema visual es tan primitivo que no sabe distinguir entre un polímero de cacao y una amenaza biológica. Y tu cerebro siempre va a preferir cometer un falso positivo, como rechazar algo bueno, que un falso negativo, como comer algo tóxico. Cosas de la evolución. Cuando el asco toma el control, el despliegue es total. En el búnker, en nuestro sistema nervioso central, se enciende la amígdala ante olores fétidos, los ganglios basales y la corteza prefrontal. Un dato curioso: los pacientes con la enfermedad de Huntington tienen dañados los ganglios basales y por tanto son incapaces de reconocer una cara de asco. Después se produce lo que se denomina como asimetría cerebral. Al ser una emoción de retirada, activa el lado derecho del cerebro, a diferencia de la alegría, que prefiere el izquierdo. Y las respuestas somáticas son náuseas, reactividad gastrointestinal y una respiración muy particular, con pausas prolongadas entre inspiraciones, como si tu cuerpo intentara no oler lo que tienes delante. A nivel cardiovascular, el asco severo puede provocar que caiga tu tensión y que llegues a desmayarte. La ciencia dice que no hay diferencias de género reales. Las mujeres dicen sentir más asco en los test, pero cuando las colectamos a una electromiografía, los músculos faciales y el sudor de la piel dicen que los hombres somos igual de delicaditos. Yo personalmente he visto a mi hijo entrar en un bucle de arcadas existenciales porque el tacto de un champiñón en su boca le sugería, según él, textura de pulmón de babosa. Eso es procesamiento sensorial de alta fidelidad, señores. Para que nadie se confunda con tus ganas de vomitar, el rostro de asco tiene un objetivo puramente defensivo. Tu cara, según el fax, hace esto. La unidad de acción 4, cejas bajas y juntas. Mientras que en la sorpresa las cejas suben para ver más, en el asco bajan para ver menos de lo que te está revolviendo el estómago. La unidad de acción 6, se elevan las mejillas. Así el ojo queda casi entrecerrado, filtrando al máximo cualquier estímulo visual del objeto repugnante. La unidad de acción 9, la nariz fruncida.
Este es el gesto estrella. Al arrugar la nariz, se estrechan las fosas nasales para que entre menos veneno ambiental. Y las unidades de acción 17 y 44, barbilla elevada y párpados apretados, son las que decretan el cierre definitivo de la boca y de los ojos. Todo esto alineado con sonidos guturales y ruidos de aclarar la garganta para expulsar al invasor. A modo de nota mental para próximas revisiones de estos apuntes, dejaré por aquí que el asco moral se usa para manipular a las masas o que las leyes del asco se utilizan en marketing para destruir a la competencia. El asco es un seguro de vida, pero es un seguro pasivo. Te aleja del peligro que ya está ahí, en el plato o en la conducta del otro. Sin embargo, cuando la amenaza no es una sustancia, sino un evento inminente que pone en jaque tu integridad, el sistema operativo cambia de marcha. Pasamos de la repulsión a la parálisis o a la huida. Si el asco es la aduana que decide que entra en tu organismo, el miedo es el centinela de una fortaleza primitiva cuya única misión es mantenerte con vida. Es un estado emocional negativo de altísima activación que nos empuja a escapar de amenazas que ponen en riesgo nuestra integridad. Sin miedo, nuestra especie habría durado lo mismo que un helado en la puerta de un colegio. Mucha gente usa miedo y ansiedad como si fueran sinónimos, pero como nuestro objetivo es ser estrictos psicólogos clínicos, debemos ser muy cuidadosos. Debemos fijarnos en la temporalidad, el estímulo y la acción para diferenciar estas emociones. El miedo es una emoción post-estímulo. Estalla justo después de que el peligro ha aparecido. La ansiedad es preestímulo. Es la agonía anticipatoria de algo que aún no ha ocurrido. El miedo reacciona ante un peligro presente, inminente y concreto. La ansiedad se alimenta de lo futuro, lo vago y lo imprevisible. El miedo es el motor de la evitación y el escape. La ansiedad es un miedo no resuelto, un estado de agitación donde el cuerpo está en alerta pero no sabe hacia dónde correr porque aún no sabe de qué huir. El miedo no es solo genética, se cultiva. Aprendemos a qué temer por 3 vías principales: el condicionamiento clásico, el aprendizaje vicario y la transmisión cultural. Para poner orden al caos, el científico Gray clasificó los peligros en 5 cubos: la intensidad, los ruidos fuertes, la novedad, los peligros evolutivos como las serpientes o las alturas, las interacciones sociales y los estímulos condicionados. Como ya sabemos, existen 2 carreteras para procesar la amenaza: la vía secundaria, la que va del tálamo a la amígdala. Ledux la llama el sistema de mala calidad. Es un atajo de emergencia rápido y automático que se salta la corteza cerebral. Te permite saltar hacia atrás cuando ves una sombra larga milisegundos antes de que tu cerebro racional sepa si es una serpiente o una manguera. Y la vía principal, que va del tálamo al córtex y vuelve a la amígdala. Es la carretera larga y precisa. La información sube a la corteza para un análisis de nivel superior que finalmente confirma si el peligro era real. Un pequeño dato sobre la memoria. El cerebro guarda el trauma en 2 archivos distintos. El hipocampo se encarga de los recuerdos fríos, los datos lógicos, el lugar, la hora, mientras que la amígdala gestiona la memoria puramente emocional. Por eso, al recordar un evento, revives el terror como si estuviera pasando otra vez. El miedo es la emoción de la supervivencia pura. Mientras que el asco trata de mantener el cuerpo limpio, el miedo trata de mantener el cuerpo vivo. Es un sistema tan prioritario que tiene derecho de paso sobre casi cualquier otra función cerebral. Pero el miedo no solo te hace correr, a veces te convierte en estatua. Te quedas helado, sufres una bradicardia mientras tu atención se vuelve absoluta. Ocurre cuando el peligro aún no te ha detectado. El corazón baja su ritmo para no delatar tu posición y para permitirte escuchar mejor y focalizar tu atención. Si el peligro traspasa la línea, hay que luchar o hay que huir. El corazón se dispara, la presión sube y la sangre se retira de la piel para ir directa a los cuádriceps, bíceps y pulmones. Y ya, si todo salió mal y tienes que correr,
En plena huida se produce la hipoalgesia. El cerebro libera péptidos naturales de tipo opiáceo, parecidos a la morfina, que bloquean el dolor. Ante un peligro mortal, sentir dolor es una desventaja competitiva. Esto permite que un organismo mal herido siga corriendo para salvar el pellejo. Por eso muchas personas heridas en accidentes o combates no sienten el daño hasta que el peligro ha pasado. El rostro de miedo está diseñado para maximizar la entrada de información visual y preparar la defensa. Según nuestro amigo el fax, el miedo se dibuja con la elevación de la parte inferior de las cejas en la unidad de acción 1, con el descenso y unión de las cejas en la unidad de acción 4, con el desplazamiento de la comisura de la boca hacia atrás y hacia arriba, con el alargamiento de las comisuras y con la separación de los labios. Por otro lado, la frecuencia principal de la voz se vuelve altísima y la fluencia aumenta drásticamente. Emites muchísimas más sílabas por segundo en un intento desesperado de procesar la emergencia. Para un cerebro neurodivergente, la vía rápida del EDUX suele ser una autopista de 6 carriles sin límite de velocidad. Vivimos en un estado de sobresalto constante porque nuestra amígdala interpreta que un correo electrónico de recursos humanos es, técnicamente, un depredador alfa que viene a devorar nuestra estabilidad financiera. Llegamos al final de esta crónica de la supervivencia. Es el momento de sentar a los 3 grandes protagonistas a la misma mesa y leer sus expedientes clínicos antes de que el siguiente estímulo los mande a combatir de nuevo. No son amigos, no se caen bien, pero sin esta coalición de sombras tu sistema operativo habría colapsado hace milenios. La sorpresa no tiene bando, es un operario de mantenimiento que aparece cuando la realidad se sale del guión. Su trabajo es ejecutar una limpieza de emergencia en tu sistema nervioso para que puedas adaptarte a lo que sea que acaba de irrumpir en tu campo visual. Es el único personaje de la mente totalmente neutral, ni placer ni dolor, solo un chispazo de preparación. Su entrada en escena provoca un ligero frenazo en el corazón, un estallido de sudor en la piel y una interrupción seca de la respiración. El asco es el guardaespaldas de tu integridad biológica. Es una patrulla de fronteras que ejecuta un rechazo fulminante ante cualquier cosa que huela a podrido o a inmoralidad social. Todo con el fin de proteger tu salud y mantener el nido limpio. Es puramente negativo, no hay matices aquí, solo una repulsión profunda que te dice, aléjate de esto. Su sello es la náusea y la reactividad gastrointestinal, acompañada de pausas inusualmente largas en la respiración. Cuanto al corazón, la ciencia sigue peleándose, unos estudios dicen que se acelera y otros que se frena. Es el caos absoluto de la arcada. El miedo finalmente es el verdugo que evita que te borren del mapa. Es el motor de la evitación, diseñado para que escapes de peligros vitales que tienes justo delante de la nariz. Es un estado emocional aversivo y profundamente negativo. Es la alarma de incendio de la conciencia. Actúa con un camaleonismo táctico. Si toca huir, te lanza una taquicardia salvaje. Si toca esconderse, te deja en bradicardia para que seas una estatua. Además, despliega su arma secreta, la hipoalgesia, una inyección de analgésicos naturales, para que sigas corriendo aunque el dolor intente pararte. Mira este trío. Uno te apaga el cerebro, la sorpresa, otro te revuelve el estómago, el asco, y el último te inyecta morfina biológica para que huyas mientras palideces el miedo. Es el plan de fin de semana estándar de cualquier adulto con altas capacidades, intentando sobrevivir a una reunión de vecinos o a la cena de Navidad de la empresa. Procesamos tanto, tan rápido y con tanta intensidad que nuestra aduana de asco moral y nuestro centinela de miedo social están siempre haciendo horas extras. Este es el resumen de daños y utilidades del tema 5 de la psicología de la emoción sobre la sorpresa, el asco y el miedo. Hemos diseccionado la maquinaria, ahora ya sabes que no estás loco, solo estás muy bien equipado para una guerra que el resto del mundo no parece estar viendo. Llegados a este punto, aquellos que llegaron hasta aquí buscando una manera diferente de repasar la asignatura, si lo desean pueden cerrar la pestaña.
Para los que operamos con un cerebro de altas capacidades, este tema 5 no es una lección, es un diagnóstico de guerra. No vivimos las emociones, las padecemos con una nitidez técnica que agota el sistema. Las alarmas de las que habla Izar nos susurran, gritan en un lenguaje que el resto del mundo parece haber olvidado. Nuestra sorpresa no es un chispazo fugaz que simplemente limpia el sistema. Para una cebra, ese botón de reinicio es un pico de tensión que nos deja la mente en blanco mientras el resto del mundo ya ha pasado página. Nuestro proceso de chequeo de discrepancia es tan obsesivo que nos quedamos analizando el imprevisto durante horas, buscando el fallo en la matriz que el resto ni siquiera ha visto. La mente en blanco no es una pausa, es un vacío aterrador en un cerebro acostumbrado al ruido constante. El asco es quizás nuestra herida más purulenta. Esa evolución que llevó la arcada física al juicio moral nos convierte en detectores de hipocresía en tiempo real. Sentimos esa repulsión profunda y ese sentido de ofensa, no ante un filete podrido, sino ante la mediocridad o la injusticia de un sistema que no es como debería ser. Es un agotamiento constante. Nuestra aduana biológica no acepta sobornos y nos obliga a vivir en un estado de náusea ética frente a la farsa social. Y el miedo, ese centinela que debería protegernos. En el cerebro intensivo, la vía secundaria del EDUX, esa carretera rápida y de mala calidad, ya os he dicho que es una autopista de 6 carriles sin límite de velocidad. Vivimos en una hipervigilancia constante. No tememos a los leones, tememos a la incertidumbre semántica de un SMS. Nuestra amígdala dispara la bradicardia de miedo y nos deja helados ante un conflicto social trivial, mientras nuestra atención se vuelve absoluta y devoradora. El otro día mi cerebro decidió que la ley del contagio de Rothschild se aplicaba a un bolígrafo que había tocado a alguien que me cae mal. Según la ciencia, ese bolígrafo está esterilizado, pero para mi sistema límbico estaba impregnado de cinismo puro. Pasé de la sorpresa por el contacto al asco por la esencia y terminé en miedo anticipando tener que volver a escribir con él. 3 emociones primarias por el precio de una oferta que mi sistema nervioso no pudo rechazar. La única ventaja es la hipoalgesia. Hemos aprendido a segregar nuestros propios opiáceos mentales para seguir funcionando mientras la herida de la sobreestimulación sigue abierta. Corremos heridos porque es lo único que sabemos hacer para sobrevivir en un entorno que nos percibe como demasiado intensos. Ya lo tienes, me has acompañado a destripar la sorpresa, el asco y el miedo, 3 mecanismos diseñados para el Pleistoceno que tú intentas gestionar mientras rellenas formularios o intentas que tus hijos no incendien la casa emocionalmente. La sorpresa te reinicia, el asco te protege de lo impuro y el miedo te mantiene con vida, aunque sea a costa de quedarte pálido y con el corazón en la garganta. No busques la felicidad en estos apuntes, busca la utilidad. Entender que tu taquicardia es una respuesta de acción defensiva y no un ataque de pánico injustificado es un primer paso para no dejar que el miedo gane la partida. Si este viaje por las alcantarillas de la neurobiología te ha servido para algo más que para aprobar un examen, te espero en diariodunacebra.com. Allí ya sabes que no se habla de crecimiento personal con olor a vainilla, sino de la cruda realidad de tener un sistema operativo que procesa demasiado y de cómo evitar que la máquina se queme. Ahora vete. Tu centinela necesita un descanso y tu sistema nervioso una limpieza de verdad. La farsa continuará mañana, pero ahora al menos conoces el nombre de los verdugos. Muchas gracias por tu compañía. Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté y soy feliz porque podré